Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de nuestras Fresh Talks. Hoy me he traído a una compañera que ya en su momento, ya me aproveché de ella, ya ha pasado por aquí, pero por si acaso alguien no la conoce, hoy me he traído a Cintia. ¿Qué tal? Bienvenida, Cintia. Hola, Carla. ¿Cómo estás? Hoy vamos a tratar un tema en el que me han chivado que tú eres experta, me han contado por ahí, y es un tema que yo creo que además puede aplicar a un montón de casuísticas porque no es tanto un sector como un rol, y es el del manager. Vamos a hablar directamente a los managers que nos estén escuchando para hablar de un tema que para nosotros es clave o se está convirtiendo como en core de lo que hacemos en Fresh, que es cómo podemos asegurarnos como managers que estamos facilitando la evolución de nuestro equipo. Y la evolución de nuestro equipo como en tres vertientes solemos trabajar en Fresh. Hablamos de valores, evolución en cuanto a ese encaje de valores y de personas en el equipo, habilidades, por supuesto, y también impacto en el negocio. Entonces, yo trayendo este tema, Cintia, empiezo por preguntarte y voy directamente al turrón porque creo que es a lo que hemos venido aquí, que es, para empezar, ¿qué es desarrollo? ¿No? Cuando hablamos de desarrollar un equipo, de desarrollar habilidades, ¿de qué estamos hablando? Cuéntame. Bueno, pues desarrollo justamente para nosotros y te adelanto desde ya que no es promocionar, ¿no? Muchas personas consideran que desarrollarse es esa promoción, ese cambio de título y justamente todo lo contrario, ¿no? Para nosotros desarrollo es equipar a las personas con las habilidades, con el conocimiento, con las actitudes necesarias para obtener los resultados hoy, mientras también se convierten en esas personas que nos ayudarán a resolver los retos del mañana. Entonces estamos aquí a dos tiempos, ¿no? En este presente, en acompañar esa evolución de esta persona y también pensando en esos desafíos que vienen y qué necesitamos para responder a esos desafíos del futuro. Y claramente esto no es un proceso lineal, justamente es un proceso iterativo, es un proceso continuo que no puede resolverse en una performance review de una vez al año. O sea, y eso hay que dejarlo muy bien claro porque justamente el manager, como comentabas, tiene un papel clave en este acompañamiento y en justamente asegurarse que de forma proactiva y enfocada se ofrezcan y orienten a los equipos en la dirección adecuada, ¿no? Y por otra parte, también que implementemos sistemas que permitan a las personas del equipo aprender a adaptarse a los entornos que están en constante cambio. Con energía, con esa frescura, con la innovación, con el compromiso que se requiere a medida que van avanzando los cambios, ¿no? Entonces, como comentaba, sí, estas tres variables son importantísimas en el desarrollo, la cultura, las habilidades y el impacto. Cultura, valores, ¿no? La cultura de una organización se vive a través de los valores y estos valores son observables a través de comportamientos específicos y justamente a través de comportamientos concretos nos permiten ver esa evolución y entender esas expectativas y justamente cómo vamos avanzando en nuestro desarrollo. Voy a darte un ejemplo porque quizás muchas veces son conceptos que no los vemos claro o que en Fresh lo llamamos de una forma, en otra empresa lo llaman de otra, ¿no? Por ejemplo, aquí en Fresh, sí, cuéntame. Nada, que justo iba a preguntarte, yo digo, creo que si damos ejemplos ayuda un montón a verlo, porque lo entiendo, pero creo que lo voy a ver si me lo cuentas. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Fresh tenemos un valor particular que es impact driven, ¿no? Y este valor tiene comportamientos específicos que se observan de forma diferente entre un perfil junior que recién empieza a un perfil senior, ¿no? El perfil junior te va a mostrar el comportamiento de impact driven con autonomía para avanzarse a problemas más sencillos y a la vez se irá sintiendo empoderado para responder a los distintos retos que van surgiendo, ¿no? Un perfil más senior ya va a ser capaz de avanzarse a situaciones complejas, elaborar un plan de acción para asegurar siempre que se genera un impacto y un cambio real en los clientes. Entonces, un mismo valor tiene comportamientos específicos diferentes según esa etapa de evolución.
Y justamente aquí es como se ve esa evolución entre las distintas personas, ¿no? Y lo mismo con las habilidades del área. Las habilidades del área son claves para cada área en particular. Cada área tiene una misión, una razón de ser en la organización y por lo tanto habilidades específicas que se requieren para llevar adelante esa misión. Y estas habilidades se traducen en comportamientos observables según la etapa también de desarrollo de cada persona. No es lo mismo, de nuevo, una persona junior que recién está empezando, que requiere de una visión estratégica y que claramente la va a estar desarrollando en esta primera instancia, a una persona senior que ya ha tenido experiencias, retos, que la ha ayudado a desarrollar esa habilidad con mucho más dominio, ¿no? Y por último, esto que comentabas del impacto, o sea, el impacto que es esta contribución al negocio, es los resultados, los logros que consigo con todo esto que sé, con todo esto, con todas mis habilidades, con el modo de actuar, que son esos valores, y a partir de ahí genero, ¿no?, un impacto real en mi negocio, los objetivos del equipo, desde mi lugar individual como persona. Cintia, entonces, de alguna manera, este desarrollo ocurre de forma continuada, ¿no? O sea, es más bien un modelo, es proactivo, es activo, no es un me siento, voy haciendo, sino que proactivamente estoy buscando crecer y desarrollarme, ¿verdad? Correcto, justamente esto que comentábamos, ¿no?, al inicio, que decíamos que no se trata de promocionar, no se trata de una performance review una vez al año, no se da justamente en un momento y listo, ¿no? Es continuo, es iterativo y para ello se necesitan de esas herramientas que acompañen y guíen y faciliten y accionen que las personas vayan evolucionando en los comportamientos y ganando un mayor impacto. Nos estamos moviendo de un modelo mucho más estático y reactivo que estaba diseñado para evaluar, para tomar decisiones salariales únicamente, ¿no?, donde el manager era un mero evaluador, a un modelo mucho más evolutivo, proactivo, como decías, diseñado para anticiparse a esas necesidades que tenemos en el negocio, que tenemos en el equipo y a los objetivos personales y también obviamente de la empresa, ¿no? E ir valorando el progreso y proponiendo acciones para acompañar y para que el manager sea un facilitador que acompaña y promueve el crecimiento de las personas y no simplemente un mero evaluador, dueño de la verdad, ¿no?, que dice sí o no. Vale, y quería comentarte, entonces, en torno a esto, ¿cómo el manager puede facilitar esta evolución? ¿Qué herramientas tiene o cómo sería? Claro, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque Ahí está, ¿no? hablamos del desarrollo, hablamos de estas variables importantes, estamos viendo cómo nuestros equipos van contribuyendo de alguna manera y vemos esos comportamientos específicos en cada uno de ellos de diferente manera, pero bueno, y cómo yo como manager puedo acompañar y asegurarme que crezcan en la dirección correcta, ¿no? En la dirección que necesitamos para esos retos del futuro que hablábamos. Pues justamente los one-to-ones son una herramienta indispensable, clave para esto, porque nos sirven para asegurar justamente que estamos activando el desarrollo en la dirección correcta mediante planes de acción específicos con nuestro equipo. Y aquí lo importante de la evaluación no es el check, no es el número, justamente lo importante de la evaluación es que nos sirva para medir el progreso, esa evolución, en base a esas expectativas que fijamos, ¿no? Estábamos hablando de que nosotros tenemos el valor impact driven, tenemos unas expectativas fijadas para vivir este valor en las distintas etapas de desarrollo. Esas expectativas, con comportamientos observables, nos permiten evaluar y medir cuál es el gap entre la realidad, entre cómo yo, Cintia, en mi etapa de desarrollo X, estoy respondiendo a esa expectativa. Y en ese gap es donde vamos a acompañar y vamos a generar planes de acción para justamente acompañar, ayudar a esta persona a estrechar el gap y a acercarse a esas expectativas que hemos establecido. Pero hay que tener en cuenta también, Carla, y aquí déjame decirte algo, que obviamente somos personas, no somos binarias y Por supuesto. Y cada una tiene una realidad diferente. Entonces, ahí el punto es que hay muchísimas casuísticas, muchísimas situaciones
claramente cada persona, por más de que 2 personas estén en una misma etapa de desarrollo, no va a ser lo mismo, va a depender mucho de cada una de esas personas y por eso hay que entender que cada plan de acción también es muy específico de acuerdo a esas situaciones, a esos escenarios, ¿no? No hay una fórmula mágica para enfocar el plan de acción de una forma determinada, ¿no? Lo importante siempre para mí es alinear las expectativas, clarificar muy bien en todo momento qué es lo que se espera en base a la etapa de desarrollo de esta persona y a partir de ahí cómo podemos continuar creciendo juntos, manager y equipo. Y justo pues aprovecho y te pregunto, de esas casuísticas, ¿no? De esto que me llama, que además es muy cierto, porque casi hay tantas casuísticas como personas, ¿no? Claro. Prácticamente. ¿Me podrías poner ejemplos? ¿Podrías como darnos distintos escenarios quizás que alumbren un poco mejor qué situaciones puede encarar un manager, qué situaciones se pueden ir dando que son al final definitorias de esta evolución? Bien, déjame pensar, son infinitas, obviamente, como siempre, Bueno. pero déjame pensar en algunos casos, ejemplos particulares, ¿no? De partners con los que hemos trabajado, que tenían personas específicas, claves, ¿no? Trabajamos con startups en donde cada una de las personas que son parte de estas organizaciones son clave para el éxito de la empresa, ¿no? Nadie sobra en ese sentido, entonces hay que mirar caso a caso de forma muy particular y generar planes de acción muy, muy específicos para cada caso, ¿no? Entonces, pensando en una startup en particular, ¿no? Tecnológica, con un equipo bastante senior, bastante especialista, ¿no? En lo suyo, teníamos 3 personas que estaban en este momento de evolución, ¿no? En el que superaban las expectativas en todas las variables en impacto, en habilidades, en valores, ¿no? Estaban superando todas las expectativas que estaban definidas para su etapa de desarrollo. Y uno dirá, pues es lo más fácil, es facilísimo gestionar a este tipo de perfiles. Pues no, porque las expectativas de estas personas son altas. Entonces, hay que entender muy bien justamente cómo podemos encontrar ese punto medio entre estas expectativas que tienen estas personas que están superando todas las expectativas nuestras versus lo que podemos ofrecer. Entonces, en ese caso, recuerdo que lo importante y lo que aconsejamos era que tengan una conversación abierta, que no tengan miedo de hablar sobre los intereses, de darles espacio para elegir el camino, ayudarlos a ver las opciones posibles que tenían en la startup y les han dado nuevas responsabilidades, proyectos específicos. Hubo un caso en particular de un perfil que estaba en un momento vital que le apetecía desarrollar habilidades de ventas, habilidades comerciales, y pues gracias a esa conversación lograron mantenerla motivada, asignándole proyectos transversales que les otorgaban, ¿no? Esas habilidades que estaba buscando. Entonces, es cuestión justamente de acordar juntos, de mirar las opciones, de establecer los desafíos y objetivos que les ayuden a continuar dando, ¿no? Tanto de ellos y superando esas expectativas en todas estas variables. Pero claramente no es de los casos fáciles, ¿eh? Uno piensa que buscaríamos tener todos ese tipo de perfiles, pero en definitiva ahí hay que acompañar muy bien. Tenemos otros casos, ¿no? También en esta startup teníamos otro caso de una persona que estaba bien, en línea con las expectativas de valores, impacto, habilidades, pero claro, uno dice, pues no hay que hacer mucho, está en línea, está bien. No, también son clave, estos perfiles son clave porque podrían estar en un corto plazo al nivel de los perfiles anteriores. También tenemos casos en los que quizás respondían a alguna de las expectativas, no a todas, ¿no? Y ahí es como acompañamos.
aquí, y lo importante es construir el plan de acción con ellos. O sea, sentarse, Claro. tener esa conversación en la que se trabaja, se diseña un plan para los próximos 3 meses, para los próximos 6 meses, se define, ¿no?, qué aspectos de esas expectativas de valores, de habilidades quieren desarrollar, quieren dedicar más tiempo y establecer entonces después de eso reuniones de seguimiento, ¿no?, de progresión para justamente asegurarnos que vamos acercándonos en ese gap entre esas expectativas y la realidad de cada una de estas personas. Bueno, Cintia, yo creo que has dado bastantes ejemplos y como tú decías, ¿no? Al final, esto no es una ciencia exacta, las personas no somos una ciencia exacta, pero si tienes la metodología, o sea, claro, si no, si, es ahí la clave, ¿no? Si lo haces de forma consciente, si de forma consciente estableces un plan de seguimiento, es mucho más sencillo al final hacer frente a los retos que supone gestionar personas y convertirlos también en oportunidades, porque es lo que decimos siempre en Frase, ¿no? Que es al final gestionar personas puede ser o un dolor de cabeza, puede ser un motor, porque bien utilizado puede ser el gran motor, porque al final los equipos los forman personas, ¿no? Entonces yo creo que has dado claves súper interesantes, muy chulas, y yo no sé si has acabado con tus ejemplos. ¿Damos por concluidos los ejemplos? Yo simplemente, sí, tengo muchos más, ¿no? Tenemos muchas situaciones y casuísticas más, pero para mí lo importante, y en cualquier caso, ¿no? También tenemos casos de personas que no han respondido con ninguna de las expectativas, ¿no? Que son esas personas que están más en riesgo. En cualquiera de todos los casos, lo importante es tener una conversación adulta con las personas, es tener una conversación honesta, ¿no? Nosotros siempre hablamos del Radical Candor, que es un libro de la honestidad radical, de sentarnos y establecer y poner los puntos en la mesa de cuáles son las expectativas y cómo podemos llegar a alcanzar esa brecha que hablábamos y básicamente clarificar justamente eso. A partir de ahí construir un plan de acción juntos y hacer el seguimiento. Esas son las claves y para mí es el resumen importante para acompañar en la evolución de los equipos en cualquiera de sus momentos en que se encuentren. Bueno, pues Cintia, te agradezco muchísimo tu tiempo y claro, emplazamos a cualquier persona que nos haya escuchado a que, bueno, que averigüe qué tenemos en Fresh, porque en Fresh tenemos un montón de cosas para acompañar a managers, tenemos un Fresh Copilot, que nos escriban, porque al final estamos en esto fijados y trabajando un montón de gente del equipo para acompañar a los managers a ser mejores y para que eso, por supuesto, repercuta en los equipos. Así que, bueno, te agradezco mucho y nos vemos la próxima. Gracias. Hasta la próxima.